12 de mediodía, estas son las noticias económicas más importantes a esta hora del día. En primer lugar, hay que decir que las empresas tienen menos de 10 días para pagar el 50% del impuesto al patrimonio. Esto deja una carrera contra el tiempo que, según Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, podría impactar más de 3 millones de empleos, una cifra muy importante en la que hay que ponerle cuidado. En segundo lugar, Colombia prepara nuevas tarifas de agua y alcantarillado que se definirán en 2025, incluyendo cambios para operadores grandes y pequeños de hasta 5.000 usuarios, lo que podría impactar el valor final que pagan los usuarios de este servicio. Finalmente, vamos a hablar de esa alerta de la Contraloría General de la República en torno al decreto que busca trasladar más de 25 billones de pesos de fondos privados a Colpensiones. La alerta apunta que este decreto sería inviable porque podría usar ahorros pensionales para gasto corriente. En minutos les contamos más detalles sobre este tema. Bienvenidos a Economía al Día de Negocios Dito. Iniciamos esta emisión con la alerta de la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, que advirtió que el país está a menos de 10 días de un deterioro económico por cuenta del nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Gutiérrez advirtió mediante su cuenta de X que miles de empresas no podrán pagar dicho tributo que calificó como injusto y que terminarán por quebrarse. Por eso debemos diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus ese intento de asfixiar el tejido productivo, dijo textualmente la presidenta en su cuenta de X, asegurando a su vez que estas medidas afectan directamente a parte del sector gremial que genera más de 3 millones de empleos formales. Para analizar este panorama nos conectamos a esta hora con Camilo Guzmán, director ejecutivo de Libertank. Camilo, bienvenido a Economía al Día. Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme. ¿Qué tan grave sería este panorama? Porque lo que estamos viendo, según la alerta que hace la presidenta, es que se está creando un problema por solucionar otro que tiene el gobierno. Al afectar tantos empleos, pues el tejido productivo del país ya tendría suficientes problemas como para generar también una emergencia económica derivada de esto que plantea solucionar el gobierno. ¿Cómo entender este panorama? Así es, lo primero que tenemos que entender es que las fuentes creadoras y generadoras de riqueza, los que en realidad crean riqueza, permiten que los colombianos cada vez puedan acceder a más productos, a más servicios, pero además de eso, a más y mejores empleos, mejor remunerados y más abundante, pues son las empresas privadas. Y esto lo hacen a través de el uso de su capital, de su patrimonio. Es decir, cuando hablamos de impuesto al patrimonio, lo que estamos hablando en realidad es de un impuesto que se cobra por todas esas máquinas, equipos, software y demás que se usan todos los días para producir más, para crear más riqueza, pero también que acompañan todos los días a los trabajadores para hacer mejor su trabajo y entonces ganar más y tener mejores salarios. Lo que está haciendo hoy el Estado colombiano es castigando un poco esto, es diciéndole a las empresas, miren, por ustedes tener máquinas, equipos, pues le vamos a cobrar por eso. Para que sea más fácil de entender, hagan de cuenta que usted es un pequeño productor del campo, un campesino, y entonces a usted le van a cobrar un impuesto por tener un tractor. No importa si la cosecha se perdió, no importa si la cosecha fue productiva o si por el contrario fue un fracaso, a usted le van a terminar cobrando un impuesto por tener un tractor y otra maquinaria y otros equipos que le facilitan a usted su trabajo todos los días. Ese es el impuesto al patrimonio. Y lo que va a ocurrir hoy es que la gran mayoría de las empresas en Colombia puede que tengan patrimonios superiores a los 10.000 millones de pesos, pero no necesariamente hoy son rentables, ni necesariamente hoy tienen la suficiente liquidez y caja. Entonces lo que va a ocurrir, tenemos 10 días para eso, es que las empresas desesperadamente tienen que salir a buscar el dinero con el cual tienen que pagar este impuesto. Y ese dinero solamente hay dos formas de obtenerlo. O uno, que es seguramente lo que ya muchos están haciendo, y es vendiendo ese patrimonio. Y al vender ese patrimonio, lo único que se está haciendo es dificultando la creación y generación de riqueza y también la posibilidad de tener más empleos y mejor remunerados. Y o B, recurriendo a un crédito con unas tasas hoy altísimas, pero que además tengan en cuenta que entonces las empresas están usando el cupo de su crédito, el cupo de su endeudamiento para pagar impuestos y no para invertir en cómo hacer para crear más riqueza, para que puedan crecer mucho más y entonces los colombianos podamos beneficiarnos de ese crecimiento. Ese es el gran problema hoy. Entonces el impuesto al patrimonio termina siendo como un gran
tiro en el pie para todos los colombianos que deseen prosperar y seguir adelante, porque al final lo único que hace es disminuir las posibilidades de Colombia de crear riqueza, progreso y prosperidad para todos los colombianos. Y nos deja con un problema que se sigue agravando y de cual no hemos podido salir, que es el tema de la informalidad, que tenemos esa cifra de 55% aproximadamente, que no baja y se mantiene siempre más o menos en esos rangos, con una situación como esta que alerta la presidenta del Consejo Gremial. ¿Qué tanto podría incrementar la informalidad en Colombia? ¿Qué tanto se podría agravar ese problema? Así es, tengamos en cuenta que la informalidad en Colombia hoy es cercana al 60%, cerca del 60% de los trabajadores hoy son informales. Y entonces al final, pues muchas empresas también van a tener que disminuir su capacidad de trabajo, disminuir su nómina, porque además de eso no van a tener acceso a muchos de los equipos que se necesitan para que la gente pueda trabajar y eso lo único que hace es aumentar el desempleo y la informalidad. Y eso termina condenando a muchísimos colombianos a la pobreza. Entonces, por supuesto, esto termina afectando el crecimiento económico por un lado, pero también aumenta el desempleo y aumenta los niveles de informalidad en Colombia. Y un crecimiento económico que también hay que recordar, según lo que plantea el plan financiero, es bajo, se mantiene en el mismo nivel que en el 2025, 2,6%, con iniciativas como estas o con cuellos de botella como estos, donde el gobierno, pues, por buscar recaudar dinero puede generar una afectación tan grande dentro del sistema empresarial que moviliza la producción de Colombia. ¿Qué tanto se podría afectar esa cifra de 2,6% que se proyecta antes de que esto surta efecto? Sin duda la va a golpear muy duro. Entendamos también que todo el crecimiento, o gran parte del crecimiento económico hoy en Colombia, no está jalonado porque Colombia esté produciendo más, no está jalonado porque las empresas estén creciendo, sino que principalmente está jalonado porque el Estado está gastando más. Y recordemos también que este impuesto al patrimonio se da porque el Estado tiene un déficit gigante, un déficit que el año pasado fue cercano a los 100 billones de pesos. Es decir, el Estado se gasta 100 billones de pesos más de lo que le entra y por eso saca este tipo de medidas que son además antieconómicas, confiscatorias y tienen todos estos efectos que acabamos de mencionar para tratar de cubrirlo. Sin embargo, hasta el día de hoy el Estado colombiano no ha hecho ninguna señal de en realidad cómo va a reducir el gasto público, cómo va a dejar de gastar, sino todo lo contrario. Y vemos una gran cantidad de derroche, primero en el aumento exorbitante de los contratos de prestación de servicios en el sector público que se están usando principalmente para el tema electoral. Segundo, escándalos como el que vimos de la película financiada con recursos públicos, más los viajes del gobierno, más cómo crecen todos los días las plantas y las nóminas, más todos los escándalos de corrupción. Es decir, el Estado colombiano actúa como un padre irresponsable que absolutamente quebrado llega a la casa estrenando carro y saca del baúl un televisor de última generación para ver el mundial, pagando todo eso con tasas de interés de un crédito de gota a gota. Así funciona un poco el Estado y lo que está haciendo en este momento es a la madre responsable que se levanta a trabajar todos los días a tratar de producir, le está haciendo la vida imposible, estorbándole y quitándole la posibilidad de que siga creando riqueza. Eso es lo que está ocurriendo hoy con el impuesto al patrimonio y eso termina afectando, por supuesto, el crecimiento económico y la capacidad de los colombianos de salir adelante. Y por supuesto también impactando la productividad del sector empresarial, que sería el principal afectado en este caso. Camilo Guzmán, director ejecutivo de Libertank, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día de Negocios Dito. Muchas gracias a ustedes. Las pensiones en Colombia siguen siendo noticia. Esto luego de que la Contraloría General de la República alertara sobre la inviabilidad de los traslados pensionales de los fondos privados a Colpensiones, que buscaría llevar a cabo el gobierno nacional. Esta alerta llega luego de que el Ministerio de Hacienda ratificara que va a continuar con el decreto que busca trasladar a Colpensiones 25 billones del ahorro pensional de los colombianos, ignorando las alertas de la Procuraduría y del Banco de la República. Las AFP han alertado sobre posibles medidas legales, pues consideran que la medida es riesgosa para la sostenibilidad pensional del país. El gobierno defiende la iniciativa, señalando que los recursos en los fondos privados generan presión sobre las finanzas de Colpensiones.
Sin embargo, según cálculos de Asofondos, Colpensiones recibe alrededor de 686.000 millones de pesos en cotizaciones, mientras que paga cerca de 443.000 millones de pesos en mesadas. Esta mañana estuvimos hablando con David Fernández, Contralor Delegado para el sector trabajo de la Contraloría, y nos amplió información sobre cómo estos 25 billones de pesos no se pueden trasladar tan fácil. Bueno, nosotros hacemos un estudio sobre el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda, y pues lo primero es tener claro pues, que la ley 2381, que está en revisión por la Corte Constitucional, la bien llamada reforma pensional, pues deja vivo un artículo que es el artículo 76, el cual impide, o el cual mejor determina que las AFP siguen administrando los recursos de las personas. Entonces, pues consideramos un poco ahí el llamado de atención por parte de la Contraloría, es que esos dineros no se pueden trasladar pues así como así, si existe un impedimento establecido en el artículo 76 de dicha reforma. Por otro lado, el Contralor Delegado también explicó cómo esos 25 billones de pesos están divididos. Veamos lo que dijo. Hay un cálculo ahí súper preciso. Los 25 billones se definen en dos instancias. Los primeros de los 22.000 personas que se pensionaron corresponden a 5 billones de pesos. El resto de los 20 billones restantes corresponde a las 119.000 personas que se trasladaron en la ventana de oportunidades. Para las 100.000 personas que se trasladaron pero aún están cotizando, pues esas cotizaciones siguen pues haciendo parte del flujo normal de Colpensiones. Esas personas siguen cotizando Colpensiones y Colpensiones recibe el dinero. Para las 22.000 personas que se pensionaron dentro de la ventana de oportunidades, que corresponde más o menos a 5 billones de pesos, pues esos 5 billones de pesos, ¿qué establece la norma? Que los deberán manejar las AFP hasta que se cree el Fondo del Pilar Contributivo, que está arreglado en el artículo 24 de la ley 2381. Entonces, nosotros lo que hacemos es llamados precisamente a eso, pues a que se respete lo que la Corte Constitucional pues, ha establecido, por lo menos hasta que se termine la revisión constitucional. Teniendo en cuenta estas declaraciones de Contralor Delegado, pasemos a profundizar en los detalles de la inviabilidad del traspaso de esos 25 billones de las pensiones de las AFP a Colpensiones. Para ello nos conectamos a esta hora con Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones. Mauricio, bienvenido. Sebastián, muchas gracias, buenos días y un saludo a toda la audiencia. Mauricio, es tan complicado el asunto que una de las propuestas del gobierno para que este tema fluya tiene que ver con una propuesta que salió la semana pasada, y es que propone a las AFP vender test a Colpensiones para cubrir el traslado de los afiliados. ¿Esto es posible? Digamos, me apoyo en lo que dijo el Contralor que estaba mostrando ahorita, y el punto es, por un lado por un lado legal, y por otro financiero. Por el lado legal, como bien lo dijo el Contralor Delegado, voy a echar un poco la historia desde antes. Antes, cuando alguien se trasladaba de un fondo privado a Colpensiones, esto es la ley 100, se trasladaba con, perdón lo digo coloquialmente, Sebastián, con su plata debajo del brazo. Entonces la plata le llegaba a Colpensiones inmediatamente. Sin embargo, en esta ley de reforma pensional, la 2381, lo que se decidió es que la plata se queda en el fondo hasta que la pensión, hasta que la persona que se trasladó quede pensionado. ¿Esto por qué se decidió? Si ustedes recuerdan, en la reforma pensional hubo una gran discusión sobre que la plata le podía llevar al gobierno y el gobierno la podía malgastar. Este gobierno o cualquier otro gobierno, está hablando de una cuestión institucional, la podría malgastar, la podría gastar en otras cosas. Por eso fue que de hecho se creó un fondo de ahorro para que parte de esa plata la administre o juegue un papel de administrador el Banco de la República, que es independiente y que es diferente al Poder Ejecutivo, digamos, donde está el gobierno. Entonces, antes, cuando un ciudadano se trasladaba de un fondo privado a Colpensiones, se trasladaba con la plata debajo del brazo. Con la ley 2381 ya no. La plata le queda a la AFP, al fondo privado. Ahora bien, entonces dirán la audiencia, pero si la reforma pensional no se ha aprobado, entonces ¿por qué no aplican la ley 100? Básicamente porque la Corte Constitucional lo que decidió es que la nueva reforma, la 2381, no se aplica excepto el artículo 76, y ese artículo es el que dice que la plata
queda en manos de los fondos privados hasta que se consolide la pensión. Y en ese sentido, pues hay una inviabilidad legal por la cual pues es muy difícil que se logre esto así salga un decreto. Entonces, de ahí hay un tema legal. Yo no soy abogado, pero esa es la razón por la cual legalmente no se puede. Dije que hay dos dimensiones, una legal y otra financiera. Y básicamente la financiera acá sí lo planteo como un analista independiente, y es básicamente lo que se discutió en la reforma es que ojalá el gobierno no empiece a usar esos recursos para otras cosas. Obviamente las pensiones hay que pagarlas, pero lo que preocupa y lo que a mí me preocupa como analista es que dado el déficit fiscal tan alto, dado el hueco fiscal que este gobierno ha generado, pues esa plata sí sea para usarla para otras cosas, porque no es para pagar pensiones, porque la pensión de las personas no se ha consolidado. Entonces yo creo que detrás de esto hay un tema de política fiscal que es mucho más amplio y que tenemos que tener en cuenta, porque se puede gastar la plata o pagando pensiones o en otras cosas, y esto pues nos ahonda el problema fiscal. Y ese es el quid de la cuestión precisamente, Mauricio. ¿Qué tan riesgoso es que el gobierno utilice estos recursos como gasto corriente? Digamos, en general, y acá perdón, me voy otra vez a dar la explicación más clara, porque también, digamos, no es un tema tan sencillo. ¿Cómo funciona Colpensiones o el régimen de prima media? El régimen de prima media es lo que se llama en muchas partes del mundo, esto fue creado en Alemania en 1880 por unos monjes en realidad, unos monjes que se iban envejeciendo, y estos monjes que se iban envejeciendo pues no tenían cómo mantenerse en su vejez. Entonces los monjes jóvenes empezaron a ahorrar parte de sus ingresos para pagar las pensiones de los monjes envejecidos. Esto es lo que se llama, perdón que no lo dije, un sistema de reparto. Entonces la plata que se recibe de cotizaciones hoy se usa para pagar pensiones hoy. Es una transferencia de los trabajadores a los pensionados. Una transferencia, se llama una transferencia intergeneracional, ¿cierto? Entonces, como antes había muchos jóvenes y muy pocos adultos mayores, digamos, personas en la vejez, pues lo que se cotizaba alcanzaba para pagar esas pensiones y sobraba un remanente, y ese remanente es lo que se llama la reserva, ¿cierto? Sin embargo, en el régimen de prima media en Colombia, más o menos desde el año 2000, no hay reserva. No hay reserva, ¿por qué razón? Porque gran parte de lo que tenía el Seguro Social estaba en manos del Banco Central Hipotecario, y en la crisis del año 1999 el Banco Central Hipotecario quebró y las reservas se desaparecieron. Entonces ahora lo que se cotiza se usa para pagar pensiones de los pensionados ahora, pero falta plata. ¿De dónde viene esa plata? Del presupuesto general de la nación. Entonces quería dar esta explicación porque claro, de pronto lo que está pasando es que como el hueco fiscal es tan grande, pues sí se puede, o sea, sí puede decir el Colpensiones o el gobierno, necesito esa plata para pagar las pensiones, pero pues ahí todo se funde, digamos, porque el hueco fiscal es muy grande. Entonces no es un juicio exacto, lo van a usar para otras cosas y no para pagar pensiones, porque las pensiones hay que pagarlas, pero pues entonces eso empieza a liberar plata para pagar otras cosas también. ¿Sí me explico? Entonces es una discusión técnica compleja, pero sobre todo, me devuelvo a lo legal, pues lo que hay que hacer es cumplir la ley, y desafortunadamente la ley que aprobó el Congreso y que presentó este gobierno dice que esos recursos no se pueden trasladar. Efectivamente, son unos usos que ya están establecidos y que se deben cumplir. Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Muchas gracias, Sebastián, y un saludo a la audiencia. Pasamos ahora a hablar de Ecopetrol, porque hoy tuvo lugar una reunión de la Junta Directiva de la estatal petrolera que será vital para definir el futuro de Ricardo Roa como cabeza de la organización más importante del país. Laura Rojas nos tiene más detalles sobre esta reunión. Laura, buenas tardes. ¿Qué se sabe de este tema? Sebastián, muy buenas tardes. Desde muy temprano pues estamos aquí en el edificio de Ecopetrol porque pues fueron citados nuevamente los miembros de Ecopetrol
para discutir el futuro del presidente Ricardo Roa. Recuerde usted que la semana pasada hubo una junta pues con esos miembros para tocar algunos otros temas y justamente este fue uno de los que quedó pendientes. ¿Qué va a pasar con el futuro del presidente Ricardo Roa luego de esos procesos judiciales pues que está afrontando? Pues bien, mire, esta mañana sobre las 10 de la mañana arrancó esa reunión, es lo que nos cuentan las fuentes, pero adicional a eso también nos cuentan que algunos miembros de la USO, sindicato de Ecopetrol, el principal de estos, pues estuvieron también en este edificio y hablaron sobre ese futuro del presidente Ricardo Roa. Lo que nos dicen es que hay mayorías dentro de esa junta directiva, los miembros le apuestan a que el presidente Ricardo Roa se quede en la compañía y que no, o más bien no adoptar las otras alternativas. Una, se esperaba que le dieran una licencia, o dos, pues definitivamente apartarlo del cargo. Lo que nos cuentan es que posiblemente se está inclinando más la balanza, que el presidente Ricardo Roa continúe en la compañía. De momento pues son las 12:21 de la tarde y continúa esta reunión. Hay que esperar entonces cuál es el desarrollo, cuál es la decisión frente al futuro del presidente de la compañía más importante del país, que es Ecopetrol. Efectivamente, una decisión que va a ser trascendental para el futuro de la estatal petrolera y también para el país. Estaremos atentos a ver cómo se desarrolla esta reunión y las conclusiones que surjan de la misma. Laura, muchas gracias. A usted, Sebastián, muchas gracias y por supuesto nos vemos aquí por Negocios DITU para seguir llevando esta información tan importante y saber el futuro del presidente Ricardo Roa. Así es. En otras noticias, se conocen las cifras finales del Pacto por el Crédito tras 18 meses de vigencia de esta iniciativa. Recordemos que terminó a finales de febrero, completando así ese año y medio para el que fue pensada. En total se desembolsaron 241,6 billones de pesos entre el 1 de septiembre del 2024 y el 27 de febrero del 2026, según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia. Ese total dejó como resultado un cumplimiento de 94,9% en la meta estimada del programa, que se ubicaba en 254,7 billones de pesos. Cuando vemos las cifras por sectores, solo 2 de 5 sobrepasaron la meta estimada, que fueron vivienda e infraestructura, que recaudaron 125,8% del total, y turismo, 100,8% del total que estaba previsto dentro del Pacto por el Crédito. En cuanto al agro, sobrepasó el 90%, como pueden ver en pantalla, pero economía popular, manufacturas y transición energética se quedaron ligeramente por debajo de esa cifra. Finalmente, un dato importante, y es que del total de los desembolsos, 122 billones fueron destinados a grandes empresas, un poco más de la mitad del desembolso del Pacto por el Crédito, 50,5% del total para ser exacto. Para analizar esas cifras, nos conectamos a esta hora con Gabriel Santos, presidente de Colombia FinTech. Gabriel, bienvenido. Sebastián, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos ven hasta ahora a través de Negocios DITU. Gabriel, ¿cómo analizar ese dato de los 122 billones de pesos que se desembolsaron para grandes empresas frente al dato de las MIPYMES, que sumando esos otros tres factores que estaban graficados en las cifras de hace un rato, suman alrededor de 60 billones de pesos? ¿Cómo explicarle a los usuarios que 60 billones de pesos, un cuarto del total de los desembolsos del Pacto por el Crédito, fueron hacia las MIPYMES? Pues yo creo que es un reflejo del mal modelo de crédito que ha instaurado el Estado colombiano de manera histórica. En la medida que, por supuesto, que hay una voluntad por irrigar recursos de crédito de la manera más equitativa posible a todo el sector empresarial colombiano, evidentemente el hecho de que haya, digamos, una irrigación de crédito mucho más asertiva hacia el sector más formal de las empresas más grandes, que son quienes más se conocen, sobre quienes más datos se tienen y quienes más de alguna forma recursos tienen para corresponderle a esas actividades de crédito, pues es un reflejo, como lo decía anteriormente, de ese mal mercado de crédito que tenemos en Colombia. Y esto sí quiero dejarlo muy claro, que esto no obedece, digamos, a una voluntad exclusiva de que la banca, bien sea tradicional o fintech, quiera o no prestarle a ciertas personas, sino por el contrario, es que desafortunadamente el Estado colombiano, es un problema que ha transitado a lo largo de los últimos gobiernos, no solo de este, pues tomó una decisión de alguna forma de excluir del mercado de crédito formal al sector más vulnerable de las empresas y de las personas por cuenta de ese modelo, digamos, de crédito basado en la tasa de usura que tenemos en Colombia. Eso hace que, por más de que muchas empresas quisieran prestarle a los segmentos más riesgosos, que tristemente se ven reflejados en esas MIPYMES que quizás no tienen un historial crediticio extenso, que no tienen, digamos, locales propios o bienes para colateralizar esos créditos, o que no tengan de alguna forma un largo historial de data que permita
dar buena fuente de sus capacidades de pagos, pues se quedan necesariamente excluidas por cuenta de que es imposible prestarles sin poner en riesgo los ahorros de los colombianos por encima de esa tasa de usura. Entonces, esta pues es una foto que yo creo que tiene un lado muy positivo, y es que se cumplió con el propósito de financiar unos pedazos muy importantes de la economía, hacer un esfuerzo por parte de las entidades financieras de llegar, digamos, a suplir a través del crédito pues a unos segmentos muy importantes de la economía, pero que aún se ve imposibilitado llegarle al mercado más vulnerable por cuenta de esas decisiones de política pública. Y precisamente esa foto y ese panorama que nos muestran estas cifras también tiene que ver un poco con la falta de garantías que tienen algunos actores muy pequeños, un muy pequeño productor, un muy pequeño empresario, para acceder precisamente a esos créditos y que también le den seguridad a la banca a la hora de prestarles. ¿Cómo avanzar en este tema, Gabriel, y cómo lograr que esas garantías se den para ampliar un poco esa inclusión financiera y esa inclusión en esos préstamos a los que deberían tener acceso esos pequeños actores? Pues nosotros hemos tenido estas discusiones y tristemente se han vuelto exageradamente reiterativas, pero yo creo que Colombia tiene que avanzar en distintos frentes para que precisamente este tipo de empresas, que en el caso de las medianas, pequeñas y micro componen cerca del 99% del tejido empresarial en Colombia, pues tristemente no hemos tenido los instrumentos que necesitamos. Por un lado, tenemos que hacer un esfuerzo de poder acceder a mayor data. En la medida que este tipo de empresas puedan ofrecerle a los originadores de crédito más datos sobre su historial, pues más fácil va a ser poder entender su apetito de riesgo y sobre todo su capacidad de pago. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, una miscelánea pequeña en un pueblo en Colombia, pues en la medida que nosotros podamos, por ejemplo, tener datos de los pagos recurrentes de sus líneas telefónicas, si recibe subsidios, tener esa data pública de cuántos subsidios está recibiendo, de, por ejemplo, si está pagando arriendo en el caso de que no sea propietario, como resulta no serlo la inmensa mayoría de empresas del local. Si nosotros pudiéramos tener esos tres datos aglomerados para poder generar perfiles de crédito, serían empresas que podrían salir de la informalidad crediticia, pero desafortunadamente no tenemos los esquemas de finanzas abiertas, no tenemos la data pública disponible, no tenemos de alguna forma el robustecimiento de esos esquemas que se requieren. Necesitamos unos esquemas también de garantías para que este tipo de empresas, tristemente, pues con estas coberturas por parte del Estado a través de esas garantías, pues puedan tener una certeza más grande a la hora de aproximarse a estas personas y repensar, como lo decíamos en el segmento anterior, esa tasa de usura para los segmentos más vulnerables. Si nosotros repensamos y construimos estos instrumentos de política pública, pues esas personas que hoy en día están excluidas del segmento formal de crédito muy seguramente van a tener acceso a este. Un acceso que esperamos llegue lo más pronto posible. Gabriel Santos, presidente de Colombia FinTech, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Sebastián, a ustedes que tengan una feliz tarde. Y ahora hay que hablar de la Semana Santa, pues el precio del kilo de pescado en Colombia ha subido hasta 26% el último año, un pescado que es el producto más consumido en esta semana precisamente. Y esto se debe, como lo venía diciendo, por una mayor demanda durante la Cuaresma, pues el consumo crece cerca de 50%. Asimismo, los pescadores del Magdalena se preparan para recibir esta celebración de Cuaresma y cubrir la demanda. Para analizar esta noticia nos acompaña Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria. Óscar, bienvenido. Hola, un cordial saludo, Sebastián, para ti y para toda la audiencia. Óscar, ¿qué tan preparados están los encargados de este sector pesquero para atender esa demanda nacional que viene ahora durante Semana Santa precisamente? La verdad, tenemos una situación que es difícil. Colombia está en un promedio entre la agricultura más la pesca, cierto, natural, de 200.000 toneladas más o menos al año, un poquito más. De eso, prácticamente el 62% es acuicultura, o sea, un pescado, cierto, que se cría en piscinas y etcétera, etcétera. Y la pesca extractiva, tanto de mar más la de río, es entre el 35-38% de la pesca total del país. De la pesca que llamamos continental o que se llama continental en las principales cuencas del país, en Magdalena, la cuenca del Amazonas, del Orinoco, estamos entre un 17 y un 19% de la producción pesquera nacional. Y se supone que hay entre 110.000 y 115.000 toneladas al año. Estos ríos nuestros están aportando una suma sumamente pequeña.
entre 18.000 y 22.000 toneladas más o menos año, porque la verdad las cuencas se han venido viendo en una situación muy difícil por una serie de hechos y de situaciones que se presentan y que han generado pues unos problemas verdaderamente graves para los productores. El caso más crítico es el que tú señalas ahora, ¿cierto?, de la situación o de la pesca en el río Magdalena. Entre 1960 y 1970 teníamos una cifra cercana a las 80.000 toneladas. Hoy el río está entre 10 y 18.000, dependiendo, ¿cierto?, de los diversos periodos durante el año. Los pescadores se están preparando, en este momento pues están pescando. Digamos que ya el nicuro, que es muy apetecido en muchos sectores de los colombianos, ya pasó la punta. O sea, ya no hay nicuro, ¿cierto? Lo que se está sacando fundamentalmente es boca chico, también muy apetecido, bagre y mueluda. ¿Y en qué proceso están los pescadores? Están en un proceso de acumular ese pescado, pero no lo pueden hacer ellos porque no tienen frío ni cadena de frío. Entonces lo entregan a unos intermediarios y lo están vendiendo a un promedio de 10, 12.000 pesos más o menos, ¿cierto? La libra. Ya ahí toca hacer los agregados, pues, del frío, ¿cierto? Del hielo, el transporte y los otros intermediarios cuando ya llega a la plaza de Corabastos o a cualquiera de las otras plazas donde se vende el pescado. Por eso no es extraño que esté con un alza, porque es más o menos obvio que esta temporadita, digamos, de la Semana Santa se logra, ¿cierto?, para hacer un ingreso que no lo pueden hacer durante el resto del año. Y fíjese que hace poco llegaron unas cifras del Ministerio de Agricultura sobre el tema del pescado y el consumo de pescado que vale la pena revisar. Según el Ministerio de Consumo de Pescado en Colombia, durante la última década pasó de 5,3 kilogramos per cápita a 11,4 kilogramos per cápita, esto en el 2025. Y usted mencionaba un tema de los precios, Oscar, también el Ministerio da una información, y es que en términos de precios, la proyección que hay es de un comportamiento estable, sobre todo en las centrales mayoristas, con variaciones que generalmente son inferiores al 10% anual. Sumando estos dos factores, tanto el tema de consumo como la variación de precios, ¿cómo podemos entender el panorama actual? A ver, el consumo ha aumentado, claro, pero comparado con el consumo mundial todavía estamos bastante lejos, ¿cierto?, del consumo per cápita año. O sea, en el mundo están en 20, 22, 23% y aquí estamos en una cifra de 9, 10, 11%. 11, pues, kilos, ¿cierto?, año, que es realmente muy, muy bajito. Deberíamos tener un mayor consumo de pescado en Colombia y deberíamos tener mucha más acuicultura y deberíamos promover mucho más la siembra del pescado, ¿cierto?, en los ríos, las ciénagas, etcétera, etcétera, y en todas las cuencas del país. Pero desafortunadamente la política que desarrolla el Ministerio de Agricultura a través de la Agencia Nacional de Pesca, que no resuelve, no ha resuelto y no ha enfrentado de verdad no solamente el deterioro de las cuencas, sino el aumento de la pesca, ¿cierto?, artesanal, la mejoría de esos pescadores, que son unos 150.000, 170.000 más o menos en el país, y eso obviamente conlleva a que no haya más abundancia de pescado, porque además se está importando en unas sumas pues impresionantes. Estamos en 285.000, casi 300.000 toneladas de importaciones, y lo que estamos trayendo pues es basa, el atún enlatado, que es una cantidad bárbara que podría hacerse una mayor actividad industrial, ¿cierto?, en el país. Se trae también salmón y camarón y estamos trayendo pues fundamentalmente de Ecuador, de Vietnam, de Chile y también de los Estados Unidos. Entonces, la producción nacional cada vez baja más, ¿cierto? Y la importación de pescado sube, que es lo que nos está pasando en general en todo el sector agropecuario. Muchas importaciones y poca producción nacional, con todo y que ha crecido sin duda
la acuicultura, y hay allí una acuicultura de exportación que también hay que reconocerla, que tiene alguna fortaleza, sobre todo en departamentos como el Huila, donde hay una buena exportación, ¿cierto?, de algunas especies, sobre todo mojarra. Pero la realidad es que estamos lejos de que los colombianos consuman de verdad pescado. Se hace fundamentalmente en el periodo de la Cuaresma y en la Semana Santa, y de ahí en adelante el consumo se hace mucho sobre las riberas de los ríos, ¿cierto? Y en algunas de las zonas de ciénagas, etcétera, pero no hay una cultura del consumo del pescado con todo y las calidades que tiene el pescado para la dieta y para la alimentación, ¿cierto?, de todas las personas, porque le sirve fundamentalmente a todas las personas y tiene pues vitaminas y proteínas importantes. Es una proteína animal muy importante que deberíamos proteger mucho más en Colombia. Efectivamente, y esto con un panorama de muchos matices para el sector pesquero en Colombia. Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. No, muchísimas gracias a ustedes y nuevamente un cordial saludo a toda la audiencia. Y mucha atención porque en este momento se avanza en la actualización del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado de Colombia para el 2025, que según la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico estaría enfocado en grandes prestadores para fomentar la separación en la fuente y fortalecer rutas selectivas. Aquí tenemos las imágenes exclusivas de lo que está pasando en esa rueda de prensa. Veamos. Hacemos parte de esta Comisión de Regulación y de esta toma de decisiones, que cumple con un mandato del señor presidente, que cumple con los mandatos del gobierno del cambio, que es poner al usuario en el centro de la discusión. Yo creo que este nuevo marco tarifario se traza con el objetivo de tener al usuario en el centro, en el sentido de no trasladarle costos ineficientes en la tarifa. Recordemos que al final de cuentas quien sostiene estos servicios pues son los usuarios. Los usuarios a través del pago que hacen de su factura en todas las regiones del país. El trabajo que hemos venido realizando entre la superintendencia tiene mucho que ver con proteger a los usuarios para que no les trasladen costos ineficientes. Esto lo hacemos en el servicio de acueducto, alcantarillado, lo hacemos en los diferentes servicios y nuestra vigilancia se ha centrado mucho en eso por solicitud del señor presidente. Yo creo que este nuevo marco tarifario está orientado hacia eso. Y su pertinencia, su total pertinencia actual tiene que ver con entender cómo no le terminamos cargando costos al usuario, pagando unos costos ineficientes, y creo que en ese sentido uno de los saltos importantes que se da es el tema de inversiones. En el tema de inversiones, que antes se calculaba sobre unas proyecciones a 10 años de las empresas, proyecciones que se le cobraban al usuario en la tarifa, pero que no necesariamente se materializaban como una inversión real. Entonces aquí le estamos diciendo al usuario que pagara una tarifa sobre inversiones que no se habían hecho todavía. Esto no tiene sentido y este nuevo marco tarifario entra a corregir esa realidad, poniendo sobre la mesa el pago de inversiones reales, inversiones que realmente hagan las empresas, porque todavía estamos hablando de un país con unos índices de cobertura que todavía hay que avanzar mucho más en eso, índices de continuidad del servicio también, de pérdidas altas. En un promedio del 10.34% es el índice de pérdidas por usuario facturado, que son bastante altas en la actualidad, y que de cierta manera la pregunta que se hace uno es, después de la expedición de la ley 142 en el año 94, de la entrada del sector privado en la prestación de los servicios, qué tanto se avanzó en muchos de estos indicadores, qué tantas inversiones reales se hicieron, y si el marco tarifario que está vigente en este momento favorecía de cierta manera las inversiones, la reducción de indicadores, y lo cierto es que a la luz de las cifras y de la realidad es importante señalar que sobre todo en el tema de inversiones había que hacer unas correcciones importantes en el marco metodológico. No podíamos estarle cobrando a los usuarios inversiones que no se habían hecho todavía. Parece que este es un salto importante dentro de otros temas que ha tenido en cuenta este nuevo marco tarifario, que lo van a agradecer sin duda a los usuarios a la luz de que se están remunerando a las empresas es por lo que están haciendo en el tema de inversiones y no por lo que se proyecta hacer y que de pronto no se hace. Lo que es más realista, está mucho más aterrizado desde ese punto de vista. También es importante
ver cómo este marco tarifario le abre la puerta a remunerar inversiones ambientales. Porque se entendía en cierto momento que el servicio de acueducto simplemente es abrir la llave, que llegue el agua, pero no se entendía. Pasamos a otras noticias y es que hay que hablar de la crisis arancelaria entre Colombia y Ecuador, que sigue generando un fuerte impacto en el comercio bilateral tras esa imposición de aranceles de hasta 50% por parte de Ecuador a Colombia y viceversa. Esta situación ha generado grandes pérdidas de hasta 340 millones de dólares, provocando caídas drásticas de exportaciones y afectaciones en miles de empleos, lo que también ha aumentado el contrabando y la incertidumbre en la inversión. Ante este panorama, la comunidad andina ya anunció que hoy y mañana está programada una reunión de alto nivel entre las delegaciones de Colombia y Ecuador, encabezada por los viceministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones. El objetivo es propiciar consensos que lleven a un entendimiento mutuo y satisfactorio, según explicó Lacan. Las finanzas de la nación también son noticia hasta ahora porque la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional confirmó que la operación de intercambio de francos suizos tendrá su cierre total en mayo. Dicho intercambio habría dejado un rendimiento total de 9.300 millones de dólares, según confirmó el director de Crédito Público Javier Cuellar, cifra que habría superado las expectativas del gobierno nacional. El funcionario también aseguró que publicarán detalles de estos movimientos en los próximos días. Y en noticias internacionales hay que empezar hablando de Toyota, pues pocos días después de que la primera ministra de Japón visitara la Casa Blanca, Toyota Motors dio a conocer sus planes para invertir $1.000 millones en Estados Unidos con el fin de aumentar la producción de vehículos. De esos $1.000 millones que les hablaba hace un rato, Toyota invertirá $800 millones en su fábrica de Georgetown, Kentucky, y $200 millones en su planta de Princeton, Indiana. Esto con el fin de satisfacer la demanda de los carros híbridos de gasolina y electricidad. Y en la movida empresarial hay que hablar de Go Payments del Grupo Aval, que fue certificada por el Banco de la República para operar en el sistema de pagos inmediatos Breve, lo que permitirá transferencias en segundos, 24/7 y entre cualquier entidad. Este avance marca un cambio en el sistema financiero colombiano, donde el dinero ya no tendrá esperas ni restricciones, facilitando así pagos para personas, empresas y comercios y mejorando la liquidez en toda la economía. La infraestructura inspirada en modelos como Pix busca conectar bancos, fintechs y más actores en una red nacional interoperable. Y antes de despedirnos hay que hablar de un tema muy importante, pues en este mes de la mujer, mejor dicho, es clave destacar cómo ellas han logrado avanzar en temas laborales pese a algunas brechas de género. En esta cápsula patrocinada por el Banco Agrario nos cuentan más sobre este tema de gran importancia para las mujeres y para el sector financiero colombiano. ¿Te has puesto a pensar en lo costosas que salimos las mujeres? Maquillaje, salud reproductiva, uso de productos rosa, entre otras cosas, nos cuestan el doble y hasta el triple. Hoy te contaremos de qué se trata el costo invisible de ser mujer. Según el estudio de la consultora Radar CKG Latam, a pesar de que Colombia está entre los 5 países con menor brecha salarial en América Latina, aún así ganamos 89 pesos frente a 100 que ganan los hombres por desempeñar el mismo cargo. Además, somos las principales cuidadoras de niños y adultos mayores, trabajo que no nos pagan, pero que según el Foro Económico Mundial pudo representar el 24% del Producto Interno Bruto de América Latina en 2025. Nada despreciable, la verdad. Por último, y no menos importante, el costo del impuesto rosa. Pagamos más productos idénticos solo porque el empaque es rosa o está dirigido a nosotras. Además, con otros servicios o productos, las marcas justifican precios altos, alegando mayores inversiones en publicidad y empaques para la población femenina. ¿Y tú qué otro costo invisible crees que tenemos solo por ser mujeres? Cuéntanos en los comentarios. Y recuerda que en el Banco Agrario y en el Monedero honramos a todas las mujeres por su poder, inteligencia y el impacto de su voz en el país.
Con estas noticias a las 12:45 de mediodía terminamos esta emisión de Economía al Día. Como siempre, gracias por acompañarnos para conocer esas noticias económicas que son protagonistas tanto en Colombia como en el mundo. Ahora los dejo con toda la programación de Negocios Dito. Feliz tarde para todos.